Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a esta hora de Entrevista Venevisión. Nos acompaña Ricardo Sanguino. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Buenos días, Elianta. Gracias por invitarme a tu programa. Muchísimos temas que tocar. Ya hoy en la tarde se hace la instalación del Consejo de Economía Productiva. En horas de la tarde del día de ayer escuchábamos al vicepresidente Aristóbulo Isturiz hablando sobre algunos puntos importantes que se van a tocar. Y una de las cosas que manifestaba era la necesidad de reimpulsar la distribución. Él aseguraba que hay un lado flaco en esta área de la economía. ¿Qué está planteado para esta reunión? Fíjate, Elianta, nosotros cuando comenzamos nuestro gobierno con el presidente Chávez, que consideramos y seguimos considerando el alimento como un derecho humano, logramos romper lo que se conocía como la estructura oligopólica de la distribución de alimentos. Lo hicimos a través de los mercales, de mercalitos, pedevalitos. Eso se distorsionó porque fuimos a un sistema de distribución a través de locales comerciales que fueron, en muchos casos, pasaron de la empresa privada al sector público, redes de distribución. Y esos locales están ubicados precisamente en espacios geográficos de alto poder de consumo. Y de manera que se concentró. Nosotros tenemos que ir a una red de distribución que llegue a todo el país, a todas las áreas del país, en las áreas urbanas, en lo que se conoce como barrios, en aldeas, en todo el territorio nacional. Y hacer más eficiente la distribución y comercialización de los productos de la cesta básica, uno que se hacen a través de Mercal, Pedeval, y también revisar y buscar y solicitar el apoyo de las redes de distribución de alimentos privadas. Ahora, ¿ese no era el principio de Pedeval en sus inicios? Claro, por eso comento que se desvió. Y yo siempre lo he dicho, Elianta, por ejemplo, en el caso de Caracas, tenemos un bicentenario en el CCT. En el área del CCT no existen barrios. Entonces, ¿qué hace un bicentenario en el CCT? Eso hay que corregirlo. Y así como hablo del bicentenario, seguro estoy que en otras capitales del país hay centros de distribución de alimentos públicos en espacios geográficos que no se ubican en lo que a nosotros nos interesa, que es la grande mayoría. No es que no estemos de acuerdo con que a los otros les corresponda, pero los lugares donde haya mayor concentración de personas con bajos niveles de ingresos. Ahora, diputado, hemos escuchado el tema de las denuncias de la falta de alimentos, no solamente en la parte de los barrios, sino a nivel de todos los estratos sociales de la población. ¿Cuál es el planteamiento que se va a hacer para que el abastecimiento exista a todos los niveles? Fíjese, aquí se solicita el concurso de la empresa privada. Nosotros tenemos que decirlo con mucha responsabilidad. Hay quienes no creen en eso, que fuimos objeto y seguimos siendo objeto como país, como revolución, de lo que conocemos con la guerra económica. Yo puedo decirle, ¿qué hace una empresa que produce alimentos en el área del centro del país y entonces envías hacia la frontera, cuando estaba la frontera abierta, grandes cantidades de productos que se desviaban en el camino, que de repente iban hacia Valencia, Maracay o a Oriente y se iban hacia la frontera? Por allí se estaban yendo muchos bienes esenciales para el pueblo venezolano. Pedimos, y esa es la idea, recordemos que en Venezuela se incrementó la capacidad de demanda de la población. Desde luego que el aparato productivo no respondió a ese incremento de la capacidad de demanda y tuvimos que importar alimentos para sustituir, para cubrir esa parte. Allí también tuvimos problemas, que todo lo que es la logística, la distribución, desde los puertos hacia las redes de distribución, tanto las públicas como las privadas. El llamado es que todos participemos por el beneficio de nuestro pueblo en producir, los que producen alimentos y los que distribuyen y comercializan. Debemos crear nuestras propias redes de distribución con la forma de organización social que tenemos, con las comunas, con los consejos comunales, que permitan que toda la población
acceda a los bienes esenciales. El día de ayer el vicepresidente Aristóbulo Istúriz hacía referencia a eso, a un llamado al diálogo nacional, que sea en consenso en las medidas que se van a tomar para reimpulsar la economía del país. También escuchábamos a Henry Falcón decir que el tema de solventar los problemas económicos pasa por el diálogo al tema de la voluntad política de hacer las cosas y las acciones que se van a tomar. Y en otras oportunidades se han sentado el Ejecutivo Nacional y también los ejecutivos regionales y municipales junto con los empresarios y se han planteado propuestas y todavía tenemos una crisis económica. ¿Cuál va a ser el punto diferenciador en esta oportunidad? El presidente Nicolás Maduro lo dijo en el Parlamento con motivo el día 15 de su presentación de la memoria y cuenta. Llamar al diálogo, llamó al país en la oportunidad en que hizo entrega al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Alú, de la incorporación de todos, productores, distribuidores, comerciantes, bancos, los sistemas financieros, para impulsar la producción interna. Tenemos que decirlo con responsabilidad. Ya no vamos a disponer de inmensas cantidades de divisas, porque la caída de los precios del petróleo así nos los indica. Entonces, el llamado es a todo. Yo he visto algunas posiciones de integrantes de la oposición en donde quieren oponerse, vamos a ver en el momento en que se discute en el Parlamento lo que es sobre el decreto de emergencia. Hay la voluntad política de incorporar, y siempre se ha solicitado al sector privado a la actividad productiva como se ha venido realizando. Y no debemos ver al sector privado como enemigos. Los empresarios venezolanos que quieran a la patria, que quieran trabajar verdaderamente, así siempre lo ha manifestado el presidente Nicolás Maduro, él lo ha mencionado, tiene la mano extendida para que se incorporen. Nosotros observamos con optimismo que la respuesta del sector empresarial así se ha expresado, la voluntad de colaborar, de participar por el bien de la patria para todo nuestro pueblo, para el beneficio y el buen vivir de nuestro pueblo. Hablaban de 10 motores que hay que impulsar, lo decía ayer el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. ¿Hay algún planteamiento específico en cada una de estas áreas? Bueno, recordemos que se comenzó por el desarrollo de todo lo que es la industria petroquímica. Tenemos que ir a áreas en donde tenemos grandes potencialidades, en la agricultura, en la ganadería, en la producción de hortalizas fundamentalmente, como los estados andinos, que somos proveedores de hortalizas del resto del país, en la producción de la leche, en la producción de huevos, de proteínas y del área industrial de la generación de todo lo que tiene que ver con el transporte, con la comunicación, el apoyo a la infraestructura. Nosotros vamos a apoyar todo lo que insuma bienes, materia prima nacional. No queremos ese empresario que dice, yo quiero exportar, que es una de las vías para obtener divisas distintas de la exportación de petróleo, pero tienes que darme divisas para poder traer materia prima. No, aquí hay suficiente capacidad en Venezuela para producir materia prima, muchos derivados del petróleo, todos los que son productos metalmecánicos derivados de las industrias siderúrgicas, la producción de aluminio, el plástico, en fin, volver a impulsar, y el llamado es ese, todo el venezolano, la sociedad, los grupos organizados, que tengan proyectos de producción nacional, utilización de insumos nacionales para producir bienes y para generar servicios, tienen el apoyo del gobierno nacional. Y eso es lo que busca el decreto de la emergencia económica. Ya es una crisis mundial y que nos está afectando, y hay situaciones internas que también nos afectan. El llamado es todos a producir, incorporarnos al proyecto de la Venezuela productiva, que es el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Diputado, se nos acabó el tiempo. Rápidamente, ayer escuchábamos a la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejos de Rosales, de plantear como una propuesta que las tierras que fueron expropiadas a algunos sectores privados que están en manos del Estado, que no han logrado ponerse en producción, sean devueltas. ¿Esto puede ser un planteamiento que se discuta en el Senado de la Asamblea? Bueno, hay que evaluar cuál ha sido el resultado. No se trata solamente de empresas, hubo muchas tierras que fueron no nacionalizadas, sino que los propietarios las dejaron. Hubo muchas tierras también producto del narcotráfico que el Estado las asumió porque así lo contempla la ley. Y ponerlas a producir, evaluar. Y aquellas tierras que son
que tienen vocación agrícola y que no están en producción, hay que ponerlas a producir. Diputado, agradecida con su visita a entrevista a Venevisión. Ricardo Sanguido, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Asamblea Nacional. Néstor, regreso contigo.